Muy buenas noches a todos. Espero se encuentren bien allí donde están en sus hogares. Sé que es una hora ya elevada. Acá en Panamá son ya las 10:12. Eh, Voy a presentarle una información interesante que he encontrado en el libro blanco de la compañía. Y básicamente quería tocar ese tema para explicarles algo que es de vital importancia que todos sepan, porque para eso es el libro blanco. Que todo escrito, que todo quede escrito y transparente y podamos consultarlo y saber pues hacia dónde vamos con nuestro proyecto de One Ecosystem. Así que vamos con la información. Bueno, la información de la noche de hoy es interesante. Como pueden ver, en el libro blanco tenemos esta información, pero quiero enfocarme básicamente en un contexto que está dentro del libro blanco, que habla sobre la volatilidad del mercado, que estábamos conversándolo hace unos días atrás, y que es vital que ustedes sepan esto, porque hay un riesgo dentro de esta volatilidad, y es vital que lo sepan ustedes. Y está en el libro blanco. Vamos a buscarlo por aquí, el párrafo. No lo he perdido, dice legalidad. Un poquito más arriba. Aquí está, miren. Este título que ven aquí, ¿ven? Ok. Ahí está ahora mismo. Como está en inglés, vamos a buscar el traductor y vamos a traducir esa información. Vayamos al texto que dice así: volatilidad de Bitcoin y Ethereum. El yuan puede verse significativamente influenciado por las tendencias del mercado de las monedas digital, y el valor de yuan puede depreciarse severamente debido a eventos no relacionados con yuan en los mercados de divisas digitales. La volatilidad del tipo de cambio de las criptomonedas puede afectar la capacidad de la compañía para prestar servicios en los precios indicados. Las suposiciones con respecto a lo anterior implican, entre otras cosas, juicios sobre las futuras condiciones económicas, competitivas y de las condiciones del mercado, y decisiones comerciales, la mayoría de las cuales están fuera del control del equipo One y por lo tanto son difíciles o imposibles de predecir con precisión. Como pueden ver, esta información que está en inglés, ya le hice la traducción en el cuadro anterior. Ustedes pueden notar que básicamente tenemos una condición que tenemos que entender. Eventualmente One va a estar sujeta a la volatilidad del mercado. Miren esa gráfica que hay allí ahora mismo. Miren lo volátil que es Bitcoin. Ahora mismo está en 47.202. Y mire cómo están las otras criptomonedas. Todas están, en la mayoría, en verde, subiendo hacia arriba, salvo las monedas estables, que las ves en rojo. Pero la mayoría está en verde. Esto quiere decir que Bitcoin tiene la tendencia a influenciar en el comportamiento del valor de las criptomonedas y de los tokens. Porque muchos me decían, no, que Bitcoin maneja y manipula y controla el mercado. No, eso no es así. Bitcoin es la moneda que más se utiliza en este momento, y muchas empresas están haciendo una gran cantidad de compras de esa moneda, de esa criptomoneda, como ustedes no tienen idea. Y eso hace que el valor de la moneda
crezca porque la gente la está almacenando y la está guardando. No la están convirtiendo a fiat. ¿Ok? Quiero que tengan claro eso en sus mentes porque a más de 4 le escucho, no, yo voy a quemar todo. Cuando se pueda lo quemo todo. Guarda tu yuan, cuida tus monedas. En estos momentos tenemos un favor que nos ha hecho la compañía y nos hemos convertido en holders de la moneda. Esto quiere decir que somos personas que almacenamos nuestro token RC20 producto de que no ha salido al mercado, que está de forma privada. Pero una vez que One sea pública su blockchain, automáticamente entramos en estas autopistas que ven ustedes de el sube y el baja. Y allí ya la compañía no va a poder hacer nada. Mire que lo está diciendo. Estoy pasando aquí el montón de monedas que hay, ¿ven? Todas están en verde. Si se ponen a ver, observen las gráficas. O sea, ahora mismo todas esas empresas tienen un beneficio positivo. Y muchos lo que hacen es que cuando está en verde, pues proceden y venden algunas que otras de las monedas. Cuando está en rojo, bueno, es el momento de comprar. En el caso de nuestro proyecto, una vez que entre al mercado, esto no lo vamos a poder controlar. Y si Bitcoin sube, como en esta ocasión, como están viendo ustedes en la gráfica, y se dispara, pues lamentablemente cuando está alta, pues la moneda tendrá un valor X. No sabemos cómo va a ser esto, porque imagínense, nunca hemos estado en público. La compañía se dedicó a crear la comunidad, que es lo más difícil de un proyecto. Existan personas que tengan wallets con criptomonedas o tokens de ese proyecto. Eso es lo más complejo y lo más difícil. Ese trabajo ya está hecho. El otro trabajo complejo y difícil también es minar la moneda. Esto quiere decir que las personas tengan esas monedas minadas a través del consenso que dé la compañía de momento para hacer, y que las personas dispongan de esas monedas en sus wallets ya minados. Y eso crea una trayectoria de tiempo en hacerlo. Minar una criptomoneda toma años para tener una cantidad abundante. Así como puede tomar 2 días o 3 días. Pero si tú le preguntas a alguien de un proyecto, por decir un ejemplo, Zcash. No, yo tengo 1000 Zcash. La pregunta es, ¿cuánto tiempo te tomó conseguir esas 1000 monedas? Pues quizá le tomó un tiempo hacerlo. No lo hizo un día o 2 días. En un día, 2 días, si acaso minas unas cuantas monedas, dependiendo del poder que tengas tú para la minería en hardware. Claro, si tienes 50 máquinas ASIC y te pones a minar Zcash con un equipo que se llama Z Mini 9, de pronto con ese poder pudieras conseguir minar una cantidad interesante de monedas al mes, pero toma mucho tiempo. Entonces imagínense, a medida que van pasando los meses, el grado de dificultad de todos los proyectos comienza a ponerse más difícil, y por ende conseguir la moneda es más complicado. Todos aquellos que tienen One en este momento en grandes cantidades, siéntanse felices y orgullosos de su criptoactivo, de esa tecnología que ustedes tienen en la nube y que les pertenece a ustedes, que está conectado con su KYC, que está conectado con su correo electrónico, con su celular, con su dirección, con sus documentos legales, porque eso les pertenece. Eso es de ustedes. Esa es una parte que todos tenemos de esta compañía tan disruptiva que se llama One Ecosystem. Todos tenemos un pedacito de la compañía, unos un poquito más grandes, otros un poquito más pequeños, pero todos los socios que estamos involucrados en este proyecto de hace muchos años tenemos una parte de esa tecnología. Si a la compañía le va bien, a todos nosotros nos va bien. Créanme que la compañía no está buscando el quemar la moneda. Todo lo contrario, lo que quiere hacer la compañía es que la moneda mantenga su precio
una vez que vayamos a público y que nuestra moneda no se vaya al piso o a centavos, como hay otros proyectos que la moneda pues no vale nada. Vamos a buscar un proyecto por aquí. Imagínense. Agarramos aquí este que está acá. Por cierto, está pegado a la red de Ethereum, este proyecto. Y miren el valor. Hay personas que entraron y compraron un montón de esas monedas a un precio más caro, lógico, del que está en este preciso momento. Y perdieron dinero. Si vendieron, perdieron. ¿Qué tienen que hacer estas personas que entraron a este proyecto? Bueno, no las gastes, hermano. Déjalas ahí guardadas 10 años. ¿Y por qué yo escucho a la gente? Yo tengo 10 millones de estas monedas. Y yo me quedo pensando, 10 millones. Claro, si tú compras $300 de esta monedita, facilito llegas a 1 millón, 2 millones, 3 millones, facilito. Con 100, $200. Entonces yo te digo, déjala guardada, hermano. No, que yo la guardo. Guárdala, no la toques, déjala allí por 10 años. ¿Quién quita que en 10 años este proyecto quizás todavía exista, ¿no? Uno no sabe porque hay muchos proyectos que se disipan en el camino. Y la verdad, pues yo les digo que el secreto de tener un beneficio positivo y constructivo es guardar la moneda. Agarremos este proyecto que se llama Litecoin. Litecoin, le dicen mucho. Entonces veamos sus inicios. Imagínense, vamos a poner todo. Miren estos picos. Vamos a mover un poquito más. Al principio, esa moneda estaba en $3,000. Mírenlo, pero no tenía un volumen de nada. Si se fijan, no hay volumen aquí, ¿ven? El volumen es sumamente bajo. Vamos a acercarnos un poquito más. Déjenme hacer un zoom aquí a la... Miren acá. ¿Ven el volumen? 0. Pero ese era el precio interno que se negociaba. Y el proyecto va para adelante. Dice, esto va a reventar. Pero una vez que entró al mercado y comenzó a agarrar un poco de volumen, mírenme, el precio se fue. ¿Lo están viendo? Miren dónde estaba. Ellos decían que 4,000 por esa moneda. ¿Ah? Pero apenas entró, se fue, mira qué precios. Entonces, esas son cosas que pasan. A lo mejor hicieron una ICO, vendieron. No conozco la historia del proyecto, pero sé que es una moneda muy famosa porque tiene muchos años. Está del 2013, imagínense. Pero ya esta moneda ya está bastante estable. Ella logró tener precios muy altos, de 200. Acá logró tener 290 y tantos, 300. O sea, al día de hoy, pongámosle 7 días, es una moneda que está entre 131, está en 130 y tantos. Ojalá nuestro yuan saliera y se mantuviera en estos precios así como están esto aquí. Esto le va a tomar un tiempo, quiero que sepa. Se mantuviera en este precio. Ok, ahora yo te digo, Bitcoin se va a 1 millón. ¿Qué va a pasar con esta moneda? ¿Se va a quedar en 113, 114 dólares, 130 dólares? No, mi amigo. Si Bitcoin se va a 1 millón, todas las monedas suben con la moneda madre. Eso es lo que yo quiero que entiendan ustedes. Entonces, para que esta noche, antes de acostarte a dormir, cuentes bien tus monedas y te pongas a pensar de veras que no vale la pena meterlas en un exchange y liquidarlas todas. Porque no vas a encontrar jamás ese precio de esa moneda con One Ecosystem. Aquellos que se hicieron a centavos, por decirlo así, no la van a ver jamás. Entonces, la idea del proyecto es que la compañía sabe que hay un riesgo porque hay una volatilidad que no pueden controlar, que es de Bitcoin y Ethereum. Vayamos a Ethereum ya para terminar el video. Y tienen que entender que estas cosas van a suceder. Una vez que estemos en público, la gráfica de nuestro proyecto va a tener una tendencia alcista o va a hacer corrección y va a bajar. Y tenemos que estar preparados psicológicamente para esto. Después que eso suceda, veremos qué es lo que pasa
Y eventualmente la compañía entrará en un proyecto de exchange. Y ese proyecto de exchange lo van a desarrollar. Y cuando es mi forma de pensar, ¿no? Yo vuelvo y repito, yo soy una persona que me pongo a pensar estas cosas porque sí, pues yo no sé ustedes, tengo esa inquietud, esa curiosidad de qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué haría yo, pues? Yo la lanzo, la muestro al mercado, existimos, tecnológicamente tenemos todo lo de un token RC20 funcionando, la gente ya no puede decir nada, todo está como tiene que ser. No se puede intercambiar, ok, perfecto, pero se ve todo ya completamente. Y la moneda comienza a fluctuar y a moverse, ¿no? Pero, ¿por qué no puede pasar que se nos vaya a 200 a 300 la moneda? Entonces, cuando la compañía ve que está en 200, 300, dice, ahora es el momento de activar y hacer que el exchange salga. No puede pasar. ¿Por qué no? Ellos sabrán cuándo es el momento exacto para que la moneda se pueda intercambiar. Amén, que todo esto se tiene que probar tecnológicamente. Una vez que la blockchain esté pública, tenemos que probar todo. Deal Shaker, cómo funciona. Meter otras criptomonedas con Deal Shaker, que han dicho que Bitcoin y Ethereum van a entrar ahí, que se puedan comprar, que se puedan intercambiar, que se puedan por productos y servicios, lógico, que se pueden intercambiar por productos y servicios, pero que ya entre a un uso concreto. Y cuando venga el OneForex, el OneForex es un sistema de trading, o sea, tenemos que ver cómo viene eso. Si nos van a permitir usar algún tipo de ficha o algo en particular, o cuando ya la moneda, cuando la blockchain sea pública, si ya vamos a poder tradear con algo. Todas esas son interrogantes que van a ir aclarándose a medida que vayan pasando los días. Por eso yo les digo, una vez que salga el OneForex, vamos a ver cuál es el perfil que nos da la compañía y vamos a tener una mejor idea hacia dónde vamos. Pero quiero decirte, esta es la realidad de todos hoy día. Vamos a público y por ahí me siguen escribiendo y me dicen, eso es cuento, Eri, jajaja, mira que eso nunca va a ir para ningún lado. Eso es como el lobo que dicen y nunca pasa nada. Te estoy diciendo que ya las cosas no son así como antes. Ya la compañía ha logrado, en cierta forma, hacer algo que no ha hecho nadie. Tener una comunidad enorme. Y no solamente en 20 países, no señor, en 194 países hay seres humanos que tienen una wallet de One Ecosystem y tienen monedas. Olvídate, eso no hay ni un proyecto, yo te lo puedo garantizar, no hay ni un proyecto que esté en 194 países que sea con criptomonedas y que tengan wallet. No creo que lo haya. Podrá haber un proyecto que tenga muchas wallets, sí, millones de wallets, pero que esté en todos los países del mundo. Bueno, nosotros lo tenemos y no de ahora, sino de hace ya mucho tiempo. Entonces, todas esas personas se van a despertar cuando esta tecnología ya esté a flote y esté disponible. Y lógico, la gente va a querer saber qué hacer con estas monedas y cómo entender el mundo del trading y cómo opera todos los mercados. Entonces, va a venir algo interesante dentro de toda la comunidad, donde estaremos hablando pues cómo sube y baja nuestra moneda y qué es lo que podemos hacer con ella. Miren aquí Ethereum tiene un buen movimiento. Yo me acuerdo cuando Ethereum llegó a $90, producto de una gran caída que tuvo. Y cuando eso pasó, todo el mundo decía que ya la moneda iba a desaparecer y que Ethereum mejor quema eso, bota todo porque ya hay que dejarlo, ya eso se perdió. Vamos a hacer un zoom para acercarnos un poco para que vean la historia de Ethereum aquí abajito y vean una cifra nada más ya para terminar. Porque cuando Ethereum salió, que fue que fue exactamente en el 2015, imagínense más o menos al tiempo que One estaba por One Ecosystem estaba andando, salió Ethereum como proyecto y miren cómo estaba la moneda. 90 centavos, 60 centavos, $1 más o menos ahí comenzó a arrancar y ahí se mantuvo $1 o $2, después subió 8, 10. Mírenos, aquí está en esta línea que es muy estable. Después acá, acercarnos un poquito más.
la moneda comenzó a adquirir un valor ya de 200, 300, imagínense ustedes. Ya en el 2017 ya estaba en 600 y después se fue a 1154 en el 2018. Y después bajó, porque eso pasa, así es el mercado. Y después subió. Y así ha estado, mírense. Después hubo un momento que bajó tanto, mírenme. Después de casi 2015 al 2019, después de casi 4 años, la moneda casi volvió a como estaba en sus principios, en sus primeros meses de desarrollo. Pero la gente siguió manteniéndola, siguió guardándola y la moneda empezó a crecer. Y al día de hoy esta moneda va para arriba y tiene un pico alto. Su pico alto son de $4,079. ¿Lo están viendo? Y ha bajado. Y ahora mismo esa moneda está rayando los $3,400. Okay, observémosla aquí. $3,400 el día de hoy. Y Ethereum tiene un comportamiento bastante calmado. Cuando Bitcoin se dispara, Ethereum le toma como 2 o 3 días para subir un poquito y ahí va. No es que se dispara como Bitcoin. Bitcoin a veces hace unos saltos de $10,000, $15,000 para arriba. Es una locura. Y ahora dicen que pues, se puede ir casi a 54,000. Y bueno, cuando nosotros salgamos a público, vamos a ver cómo va a estar Bitcoin. Quizás esté en 60 o 80,000. Lo ideal sería que Bitcoin estuviera en 39,000 cuando salgamos afuera y que después se pegue una subida y se vaya a 100,000 o 200,000. Ay, padre. No, ahí nos jala, nos levanta así solito. Nos levantaría. Pero miren, todo el mundo criptográfico, todo el mundo de todos estos proyectos de criptografía tienen un gran beneficio. Y ya para terminar la noche del día de hoy, tienen un gran beneficio. ¿Y ustedes saben cuál es el beneficio que tienen? Que gracias al invento de Satoshi Nakamoto, que no sabemos ni quién es esa persona, soltaron esta tecnología, que yo lo veo como un fuego vivo, que es una materia, un elemento, por decirlo así, es un elemento digital, es un fuego, que permite que los otros proyectos criptográficos puedan evolucionar y cocinarse con ese fuego. Quiere decir que este elemento jamás va a poder ser controlado o adulterado porque tiene una libertad. Y esa libertad es que no tiene una cabeza que lo controle. Es una tecnología disruptiva, está allí, sostenida por las personas que dan fe y creen en ese proyecto. Es un proyecto ya, diríamos, general, abierto, o sea, es disponible para todo el que quiera tener un pedacito de esa tecnología. Nosotros tenemos nuestro proyecto, que es One Ecosystem, que con mucho amor hemos estado trabajando por años, tratando de darle el conocimiento y la información a las personas que forman parte de esta comunidad. Tienen las monedas, las minaron, se han educado y tienen un pedacito de la compañía en sus dispositivos móviles, en sus computadoras, accediendo a la nube donde está la cadena de bloques de One Ecosystem. Y lo más bello de todo esto que cuando tú subes tus documentos de KYC, a esas monedas tuyas se le pone un sello que dice: estas monedas son de Eric Rueda, estas monedas son de Carlos Bisuetti, estas monedas son de X o Y persona, porque van amarradas con tu cartera digital que tiene un contrato inteligente y con tu KYC, o sea que legalmente tú eres dueño de ese criptoactivo. Y como dueño de ese criptoactivo, tú puedes en un momento dado pasar esas monedas a tus familiares, a tus seres queridos. Tú puedes crearles cuenta y pasarle esas monedas a tus seres y distribuir tu riqueza. Y sobre todo, si haces un testamento, tú puedes hacer que esas monedas sean heredables. Claro que sí, mi amigo y mi amiga. La compañía ha diseñado esto para que estas monedas se puedan heredar. Porque bien, si te pones a pensar,
y tú tienes 100,000 monedas de estas, o 10,000, o tienes 1,000, y tú dices, este es mi patrimonio. Ni hablar de los que tienen 1,000,000 de monedas, porque la hicieron. Entonces, tú dices, yo voy con calma, la compañía va allí, ella no se va a ir. Ellos tienen una visión de proyecto y ellos quieren cumplir su visión de proyecto como compañía. Nos entusiasman dándonos la información para ver si nosotros también acompañamos junto con este viaje a la compañía para que esto sea una realidad. Entonces tu decisión de querer montarte en el tren y seguir la visión de la compañía o quedarte sin hacer nada y esperar, también lo puedes hacer. Pero yo no sé ustedes, a mí me interesa meterme en esto y disfrutarme todo este viaje. Porque va a llegar un momento donde estaremos públicos y vendrán nuevas etapas en la compañía. Y se va a poder liquidar porque vamos a fundirnos en este océano del mundo criptográfico. Vamos a formar parte de toda esta comunidad criptográfica del mundo ya como un proyecto sólido tecnológico y respaldado por la cadena de protocolo de Ethereum y entonces con un token RC20 y eso es real, eso es muy real, quiero que tengan ustedes en cuenta. Esto que está sucediendo es muy real para la compañía y para todos los que pertenecemos a ellos. Entonces lo que nos queda ahora es seguir los lineamientos de la compañía, escuchar qué es lo que quieren hacer ellos, a ver cuál es el siguiente paso y tratar de multiplicar la cantidad de usuarios para que haya más wallets y podamos hacer en vez de 10 millones, sino 30 millones de socios. Y es muy simple. Si ahora mismo somos 4 millones de usuarios, que cada uno registre 3 personas que pueden ser tu familia y le pasas a cada familia una cantidad de monedas para que ellos tengan y tú estás repartiendo tu patrimonio, comenzamos a crecer como comunidad. De tal manera que cuando vayamos a público, no vamos a ser solamente 2 o 3 millones de personas con sus KYC y todo aprobado, sino que va a entrar una comunidad enorme cuando se haga esta fiesta de ir a público. Bueno, lo dejo pensando esta noche para que mañana tomen el día con otra manera. Sé que la situación económica está muy apretada por todas partes. Sé que el flujo efectivo para muchas personas está completamente reducido. Pero piensa en lo más profundo de tu ser. Yo tengo un pedacito de esta compañía y voy a cuidar mis monedas. Si les voy a dar uso, pues la voy a usar en DealShaker para que otros comercios entren y se beneficien también de esto. Y voy a estar contento porque tengo mi futuro, a pesar de que es riesgoso, porque no sabemos lo que va a pasar, pero tengo asegurado en cierta forma, por decirlo así, parte de esta tecnología y yo sé que va a ser exitosa porque Juan ha sido exitoso. Digan lo que digan, nos han dicho de todo, hemos sido exitosos y cuando vayamos a público, más exitosos vamos a ser. Así que manténganse en sintonía en el canal de YouTube. Recuerden suscribirse y regalarme un like. Y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando salgo sorpresivamente en vivo y comienzo a dar este tipo de información. Bueno, gracias a todos ustedes por la noche de hoy. Y será entonces hasta un próximo video, ya el mes finalizando. Quizás mañana voy al aire con otra información que quiero darle. Ya para terminar, porque vamos a hablar un poquito de una tecnología de los adapts que están disponibles y que en el libro blanco hablan de un adapts en particular que quiero tocar el tema mañana porque puede ser que esa sea una segunda wallet que One Ecosystem tenga además de la que ya tenemos cuando vayamos a público y que la compañía pudiera negociar con ellos si quisieran hacerlo y si les interesa el proyecto de ellos para formar parte de nuestro ecosistema. Bueno, será entonces hasta mañana. Nos vemos y que pasen una feliz noche. Cuídense mucho.